Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Que además, digamos, lo que más trajo a cuenta el asunto y más tuvo repercusión fue de Belis, que estuvo bastante apagado, que te soy franco, me había olvidado que estaba en el gobierno, lo rescataron porque es un tipo aparentemente que habla bien, que parecería ser por lo menos el más normalito, y el discurso, si bien dijo un montón de barbaridades, ya con el hecho de hacer citas de autores y poder tomarse el trabajo de hacer un discurso bien, leerlo y demás, era la admiración de todos los que lo rodeaban ahí, de Culfas y Alberto Fernández, que después tomaron la palabra y volvimos a la misma dinámica. Pero bueno, independientemente de la cosa florida, digamos, de las formas, lo importante, digamos, es el contenido. Entonces, bueno, quería saber un poco tu opinión. No sé si escuchaste todo, fueron casi 2 horas toda la cuestión, que vienen haciendo reuniones cada... Segunda confesión del día, segunda confesión de la charla. No escuché todo, pero sí escuché tramos. Bueno, la verdad muy preocupante todo, ¿no? Empezando por lo que vos decías, esta presentación de Belis, que dentro de todo se lo tenía al tipo como una de las figuras, llamémosle, menos extravagantes del gobierno, o de las cuales uno podía esperar menos disparates, ¿no es cierto? Y bueno, se desayunó con este proyecto, que me imagino es al que vos te referís, de controlar las redes sociales para evitar lo que él llamó la intoxicación de nuestra democracia. Particularmente me llama la atención, aunque no tanto en el fondo, que el mismo proyecto haya sido presentado el mismísimo día en Venezuela, lo cual, bueno, habla de un paralelismo y de una homogeneidad de regímenes que asusta, porque obviamente el denominador común de todos estos estropicios que lamentablemente mucha gente en el planeta tiene que sufrir, entre ellos los argentinos, tienen por objetivo final el control, ¿no es cierto? El tener en un puño el destino, los gustos, las fortunas, las ideas, las decisiones, el estilo de vida de las personas. Cuando todo eso debería ser por derecho propio, por derecho natural, y recalco esto del derecho natural, ni siquiera porque una constitución lo conceda, porque las constituciones no conceden nada. Las constituciones reconocen que los hombres, y en estos tiempos hay que aclarar hombres en el sentido genérico, de raza humana, llegan a este mundo con esos derechos, sin necesidad de hacer nada. Las personas tienen el derecho de decidir sobre su vida, sobre su plan de vida, sobre sus elecciones, sobre aquello a lo que quieren dedicarse, aquello a lo que quieren ser, qué quieren hacer con sus posesiones,
si quieren o no tener posesiones, todo eso viene con la vida, porque forma parte de la concepción de la libertad con que los seres humanos son interpretados por la concepción que le ha dado al mundo un determinado nivel de vida, un salto fenomenal, no solo en la calidad de vida, sino en la duración de la vida, que es naturalmente el liberalismo. Entonces, en esa concepción del mundo, incluso las constituciones, que son sagradas, no conceden los derechos. Los derechos los concede la naturaleza. Me refiero, por supuesto, a derechos principalísimos como la vida, la libertad y lo que la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos define como la persecución de la felicidad propia. Se me cae todo ahora, pero ya lo solucionamos. Y por oposición, estos sistemas le tienen fobia a esa manera de entender la vida, a esa manera de encarar el plan de cada uno en su pasaje por esta vida, y su ambición es la de controlar. El progreso de la tecnología les ha hecho en muchos campos de esa persecución casi fanática por el control, más difícil esa tarea. Pero no renuncian más allá de que justamente el avance tecnológico les haga más difícil el control. Han logrado controlar la vieja prensa escrita. La Argentina ha tenido ejemplos de intentos, muchos de ellos exitosos, por la vía de la confiscación directa de los medios, por la vía del intento de hacerse de la producción de papel para diarios. Todos esos han sido métodos que se utilizaron contra la clásica manera de expresar las ideas. Pero el avance tecnológico ha hecho que hoy en día prácticamente cada persona, sin necesidad de ser un periodista profesional, pueda ser alguien que exprese ideas, que difunda ideas, que dé a conocer ideas, que informe incluso. Entonces, obviamente, no se la iban a perder. Y la ambición final es también tener un control sobre eso, como lo han logrado dictaduras, entre comillas, avanzadas, como por ejemplo la dictadura china, que más allá de haber abrazado determinadas herramientas de la economía de mercado para poder alimentar a un pueblo al que previamente había matado de hambre, sigue siendo en lo político una dictadura pura y dura. Y en ese sentido ambiciona el control completo. Y allí todo lo que pase por lo que en el mundo occidental se conoce como redes es controlado por el Estado, con redes propias. Todas las redes que son usuales en el resto del mundo, desde Facebook, Google hasta WhatsApp, no existen en China. Ellos tienen sus propios WhatsApp, sus propios Google, sus propios Facebook. Y esta es la ambición de las dictaduras del subdesarrollo, por supuesto, con muchos menos medios, por supuesto, con muchas menos humos, yo diría, porque le faltan los recursos, pero no con menos aspiraciones, no con menos ambiciones. Y a eso se refiere naturalmente el proyecto de Vélez, que tienen diría, como la habilidad de echar mano. Yo creo que estudian cada mañana, si hay algo que estudian,
debe ser el diccionario, porque tienen la habilidad de echar mano de palabras que pegan, de palabras con apelativo, para ponerlas especialmente como el título de las leyes. Entonces, detrás de ese título del proyecto, que tiene apelativo, que tiene sex appeal, que llama la atención, que aquellos que no se tomen el trabajo de leer el proyecto, inmediatamente su primera reacción sería apoyarlo por el título, luego no tiene nada que ver con aquello. Y lo que hay por debajo es la aspiración del control. Entonces, yo me pregunto frente a las afirmaciones del señor Vélez, ¿quién va a ser el monarca que determine qué es intoxicante y qué no? ¿Quién va a ser el censor nacional que defina intoxicación? Dentro de las intoxicaciones se incluyen los improperios, los sarcasmos, las indirectas, las acideces, las ironías o los insultos directos que los funcionarios del gobierno le han infligido a ciudadanos privados, a opositores políticos, a gente común que piensa diferente. ¿Todo ello se encuentra incluido en el concepto de Vélez de la intoxicación de la democracia? Lo pregunto, digo. Entonces, es todo, Berti, tan obvio, resulta todo tan grosero, tan grotesco, que uno siempre cae en la misma conclusión. Finalmente, solamente un pueblo poco dotado de educación, un pueblo poco formado, cuando no directamente adoctrinado, puede haber dado respaldo nuevamente, por si fuera poco, por si lo que hubiera vivido la Argentina hubiera sido poco, otra vez algo como esto. Solamente un pueblo que está poco menos que zombizado, poco menos que convertido en un zombi colectivo, puede haber dado respaldo nuevamente, por cuarta vez, como si fuera poco, a un proyecto como este. Cuando a veces vivo parte de mi vida fuera de la Argentina, me preguntan, ¿pero las elecciones en la Argentina son libres? ¿Son open elections? Sí, o sea, a ver, la primera pregunta, la primera respuesta que te sale, y te convoco, Berti, incluso para la respuesta, ¿cuál es? Y sí, son libres las elecciones. O sea, sí, cada uno puede ir ahí, entrar al cuarto oscuro. Sin embargo, y recomiendo para aquellos que nos están viendo y que nos están escuchando, un libro de quien hoy es una actual diputada de Juntos por el Cambio, Sabrina Ahmetej, que publicó el año pasado bajo el título El peronismo menos pensado, lo que terminó siendo un spin-off de su tesis doctoral, ¿no es cierto? Y se terminó convirtiendo, con más investigación y con más profundidad, en definitiva en un libro. Y ella estudia muy bien la idea que prueba que las elecciones no son libres en la Argentina. Y Perón, en persona, inmediatamente luego de asumido, y recalco lo de en persona, se ocupó de cambiar completamente no solo el orden jurídico general de la Argentina, que es el que hasta hoy ha producido el desastre en el que estamos, sino particularmente el orden jurídico electoral de la Argentina, para que prácticamente nadie pudiera vencer la opción peronista. Y si se diera el milagro de que alguien no peronista pudiera bajo ese sistema ganar las elecciones, le fuera prácticamente imposible gobernar, como la realidad posterior lo terminó demostrando. Entonces, a aquella pregunta de mis vecinos extranjeros,
Pero ¿son libres las elecciones en la Argentina? Porque cuando uno les explica el desastre, la primera reacción es preguntar, ¿pero la gente no tiene opción de votar otra cosa? Porque los tipos no pueden entender. Es decir, que racionalmente, que libremente, una persona ponga la cabeza en la guillotina de modo voluntario para que se la corten. O sea, gente de otros lugares no puede entender que bajo un régimen que teóricamente te permite elegir libremente lo que querés, elijas lo peor para vos. No lo pueden entender. Entonces, eso unido al estudio, repito, de Sabrina Ahmetez, lo repito, El peronismo menos pensado, publicado por Eudeva el año pasado, 2021, demuestra que las elecciones en la Argentina no son libres. Entonces, bajo un sistema que tiene la apariencia de respetar las formalidades del mundo occidental, cuando se estudia bien, uno llega a la conclusión, más allá de que la sociedad desde muy pequeña en los colegios ha sido adoctrinada, ha sido sodomizada, ha sido zombizada, convertida en zombie, más allá de eso, se ha atornillado este sistema para que la gente no pueda elegir prácticamente otra cosa, y si lo hace, esa otra cosa no pueda gobernar, para que las instituciones, porque en el fondo también lo son, que el peronismo imaginó hace 75 años, sigan aún rigiendo a la Argentina y se encuentre, por supuesto, en ellas las respuestas a el estado en el que el país se encuentra. Después de 75 años, lamentablemente, sigue el país gobernado por un conjunto de normas, por un orden jurídico completo, esto que llaman nuevo orden. ¿De qué nuevo orden me habla, maestro? El nuevo orden ya está impuesto hace 75 años y lo impusieron ustedes. Y ese orden, que justamente cambió en 180 grados la organización constitucional de la Argentina, que había regido 90 años, desde 1860 hasta 1945, produjo el resultado de país que tenemos hoy. Ese es el nuevo orden que rige. Así que aquellos que reclaman un nuevo orden, maestro, lo impusieron ustedes hace 75 años y sigue rigiendo. Así que, y dentro de las aspiraciones de ese nuevo orden, está el control, al que obviamente no renuncian, al que al contrario quieren profundizar, y al cual la tecnología les ha puesto ahora un desafío mayor, que Vélez, el señor Vélez, parece querer enfrentar con este proyecto desintoxicante. Bueno, lo has conectado muy bien al tema institucional. Bueno, no por casualidad sos abogado y profesor de Derecho Constitucional, el tema de reconocer los derechos, ¿no? Que eso subraya la importancia de que la ley viene después del derecho, digamos, la ley tiene que se tiene que ajustar al derecho. Es muy común invertir el asunto, o en un argumento decir, bueno, pero es ley, llevándolo a un positivismo, la verdad, alarmante. Justamente es todo lo que explicaste vos, que me parece muy bueno llevarlo a ese plano para después volver al tema de la libertad de expresión y la maniobra esta de Vélez. Me gustó mucho. Incluso el tema de la democracia, ¿no? El concepto de la democracia, que se tiene la idea que, y generalmente lo decimos, ¿no? La fiesta de la democracia, el día que se vota, cuando en realidad parecería que no importa nada de lo que venga después, y justamente de lo que se trata es lo que viene después, y justamente lo que decías vos respecto a el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, después. El tema del voto y el sobrecito es una anécdota. No leí el trabajo ese que comentás vos. Yo creo que tiene mucho peso lo que decís vos del adoctrinamiento, conjugado con
el clientelismo, ¿no? Que la precursora del clientelismo fue Eva Perón, donde se apropió de la solidaridad bien entendida y como que nacionalizó la solidaridad, entre comillas, usándolo para este tema que también siempre menciono, y conectado con la democracia, la definición de democracia de Benjamin Franklin, que decía: son dos lobos y un cordero que votan que se come. Entonces cuando se logra ese contrato tácito entre las mayorías con el poder político, que a cambio del voto la promesa del político es expoliar a las minorías, se convierte en la tiranía de las mayorías. Entonces por eso el tema de la democracia, por supuesto, es imperfecto porque somos imperfectos, pero hasta que no descubramos un sistema mejor, de lo que se trata es trabajar todos los días para ponerle límites al poder político, porque siempre está como caballo desbocado tratando de galopar hacia la tiranía. Es que la democracia fue construida como una idea de limitación. La democracia no tiene su principal pilar en la expresión mayoritaria a través de un voto. El principal pilar de la democracia es la limitación del poder del Estado para impedir que ese poder avasalle los derechos de las minorías. Exacto. Y me apurás, Exacto. Los derechos de todos, porque después del día del voto, que vos bien definías, Berti, después del día, eso que llamamos la fiesta de la democracia, después del día de la fiesta de la democracia, no solamente los que no votaron al gobierno angurriento de poder están en peligro, los que lo votaron también están en peligro. Porque el avance sí. del poder es contra todos. El avance del poder es contra todos. Entonces, el sistema se pensó para evitar eso. Un gobierno democrático es un gobierno limitado. Cualquier gobierno que en su aspiración esté el sobrepasar los límites no es un gobierno democrático más allá de que sea votado. Con lo cual, vuelvo a la definición de que la votación no define la calidad democrática de un gobierno. Por supuesto. Y en línea con esto de buscar algo que ya está definido como un medio de comunicación y tomado como un medio alternativo, que es el tema de las redes sociales, que la verdad que han dado a la gente el acceso a información, a poder elegir en muchos aspectos. El tema de Internet ha sido una cosa fascinante para saber, digamos, en 2 minutos cuáles son las mejores zapatillas y las más baratas que pueden estar a la vuelta del mundo y tenerlas en tu casa en 24 horas, pero también desde el punto de vista de la información, con lo cual la pauta publicitaria, la pauta periodística, perdón, no la publicitaria, la pauta propagandística, digamos, también es una herramienta de los medios tradicionales donde ha sabido los gobiernos enlazarlos y que pierda esa independencia, digamos, el periodismo. Entonces, con el tema de las redes sociales, Internet, se le hace bastante más difícil. Entonces, creo que con la excusa del bien común, que también Belis lo comentaba, el bien común ha servido para la mayor cantidad de atropellos, generalmente contra la propiedad privada o las libertades individuales, el bien común, que quiere decir básicamente coartar las libertades o manotear propiedad de unos que les pertenece para dársela a otros. Esa es la excusa. La excusa también es la cuestión del patrioteril, ¿no? De quien está en contra del gobierno, está en contra de esa cosa también casi de divinidad, está en contra de la patria y se enfervoriza la cosa patrioteril, que también comentaban, algo se comentó en este consejo, que quiero aclarar, tiene la naturaleza histórica que viene de antecedentes de
la Alemania nazi y de la Italia mussoliniana, ¿no? Estos consejos donde tiene el trinomio, digamos, el mercantilismo, el intervencionismo, el proteccionismo, y construir todo en base a la planificación central, ¿no? Todo desde el punto de vista de la producción, el punto de vista de la comunicación, todo lo que se hace dentro del Estado. Si vos te ponés a ver, te reitero, yo no lo vi en directo, vi tramos luego, un bodoque insoportable, pero hasta la escenografía visual reproduce aquellas escenografías del fascismo y del nazismo. Esa tarima con los jerarcas allí en el escritorio principal, luego la gente de la cual solo se espera aplausos y vivas y vítores, hasta la escenografía visual está copiada. Y yo creo que ni siquiera es una copia, caen en ella de modo natural porque responden a las mismas raíces. Sus propias raíces los llevan a utilizar hasta cuestiones triviales como puede ser el arreglo escenográfico de un salón, de la misma manera, porque tiene ese concepto de masa, ese concepto de alergia al pensamiento individual, al individuo como centro motor de la sociedad. Entonces, esas ideas madre hasta los llevan a organizar actos con la misma escenografía que aquellos regímenes de los cuales obviamente el mundo tiene un recuerdo tan alarmante que el solo hecho de pensarlo te hace correr frío por la columna vertebral, ¿no es cierto? Pero es así, es decir, incluso hasta esa escenografía visual se parece, lamentablemente para la Argentina. Si vos ves en una versión obviamente mucho más trucha, mucho más chabacana, pero si vos ves las presentaciones de Maduro y las presentaciones del gobierno actual de la Argentina, son muy escenográficamente similares, porque la conformación mental de aquellas cosas que persiguen, porque yo no creo que crean en nada, ellos persiguen cosas, que es diferente de creer en algo. Ellos persiguen un determinado objetivo. Creer no creen en nada, solamente en el poder y en el enriquecimiento propio. Eso es, si es que tienen alguna, sus dos creencias principales. Luego, en los que pensamos más o menos como nosotros, entendemos como principios, como convicciones, en eso no creen en nada. Son completamente pragmáticos, porque su única aspiración es el poder y el enriquecimiento, y el control completo que les permita justamente no parar de perseguir ese poder y esa riqueza, porque en cuanto ceden control, la capacidad de mantener el poder y por ende perseguir la riqueza disminuye. O sea, la idea de mantener el control es directamente proporcional a la idea de conseguir sus propósitos, que son el poder y la riqueza. Totalmente, por supuesto ahí persiguen finalidades comunes. Yo creo que hay mucha gente ahí que sabe que está equivocada, pero está ensimismada en sus intereses personales y en el tema de la impunidad de sus adláteres. Nunca van a pensar, les parece una locura la cuestión del concepto del interés personal, ¿no? El interés personal, que es lo que mueve todo, y la verdad, ir en contra de eso es ir en contra de la gravedad, ¿no? Porque el interés personal está en la naturaleza del hombre, es algo innato al hombre. Todos actuamos en interés personal, lo cual no quiere decir que seamos egoístas. ¿No? El egoísta también actúa por interés personal, nada más que no ve una satisfacción en beneficiar a otro, que para el que actúa en interés personal y es solidario, le resulta interés personal ver a otra persona contenta.
y le satisface, porque no solamente las transacciones son en términos monetarios una cosa crematística. En definitiva, cuando vos das la vida por un amigo, en tu escala de valores estaba eso y actuaste en interés personal. Lo mismo que cuando uno se casa o el hecho de decir te quiero, justamente es te quiero para mí, porque te necesito, básicamente. Esto que parece una cuestión egoísta, no hay que verla así, nunca la van a ver desde el concepto, creo yo, de la importancia que tiene que los acuerdos libres y voluntarios es que despiertan y maximizan el potencial que tiene el hombre para la cooperación social y la división del trabajo a partir del interés personal. Siempre lo ven como una cosa constructivista de la planificación central y, como bien dijiste, Charlie, es la cosa así de los burócratas, los iluminados, con las luces que vas a ver que dicen qué es lo que hay que construir, a qué precio, y la innovación. ¿Qué innovación? Esta gente, hasta incluso si fuese el caso de gente que reuní, que no es el caso, ¿no? Pero si fuera el caso que reuní gente que sabe contratar empleados, que digamos sabe lo que es el tema de la productividad, que sabe lo espinoso que es el camino de la innovación y demás, así todo le van a errar, porque lo importante es dejar esto en manos del mercado, que en el caso argentino son 45 millones de personas con distintas necesidades, distintas potencialidades, y la única forma de que eso converja en el máximo potencial posible entre todos es a través del interés personal y no de la planificación central. Pero se insiste con esto, y se insiste, y se insiste. Bueno, vos fijate el caso de este impresentable de Feletti, ¿no es cierto?, que llegó a la función con 2% de inflación mensual y ahora tiene 6%. Él dice que no hace milagros. No, quédese tranquilo, Feletti, que ya lo vi, ya tenemos plena prueba de eso. Ahora, el concepto, digamos, que este personaje, que no es otra cosa que el reflejo de lo que hay detrás de él y de lo que lo llevó a ser funcionario público, porque de otra manera no podría, porque es un perfectísimo burro, él habla de la inflación monopólica, ¿no es cierto?, que es la que tratan de atacar en los estantes de los supermercados. Por empezar, digamos, a ver, no sé cuántas marcas de supermercados tenemos, cuántas empresas de supermercadismo tenemos. A eso habría que sumarle cuántos proveedores de supermercados chicos, que podríamos llamar de barrio, tenemos. ¿A qué monopolio se refiere Feletti? No sé cuántas marcas de fideos tenemos, no sé cuántas marcas de latas de tomate tenemos, no sé cuántas marcas de vinos tenemos. ¿Cuál es el monopolio, Feletti? ¿Por qué no se instruye acerca del único monopolio probado que hay sobre la tierra, que es la facultad de crear dinero? ¿Quién tiene ese monopolio, Feletti? ¿Quién tiene el monopolio de generar dinero de la nada? Dinero, entre comillas, es decir, tomar papel blanco y pintarlo de colores. ¿Quién tiene ese monopolio, Feletti? ¿Por qué no estudia un poco eso? Charlie, incluso hay que distinguir, porque hay veces que van, aparte, por supuesto, estoy 100% de acuerdo con vos y está totalmente errado con esta cuestión de la multicausalidad de la inflación, en fin, ya la gente no come vidrio, ya la cuestión de los formadores de precio. El otro día Delía hizo una encuesta en Twitter de cómo se generaba la inflación. Uno de los temas era que ponía unas posibilidades, era que era un fenómeno monetario, y el otro era los formadores de precios, en fin, bueno, el fenómeno monetario estaba en el 90% y lo borró. Igual que C5N, que tira las encuestas y no pega una, y ni siquiera aprenden con la encuesta misma que la gente le está diciendo. Pero el tema del monopolio hay que distinguir, creo yo, porque generalmente se toma como una mala palabra el monopolio no necesariamente es una mala palabra. En definitiva,
hay que distinguir entre el monopolio artificial y el natural. El natural es justamente la invención, la innovación, es un monopolio. Todo lo que vemos a nuestro alrededor alguna vez fue una creación de alguien y fue monopólica. Y si en definitiva a lo largo del tiempo sigue siendo monopólica, es porque siempre cuando estamos hablando que sean empresarios, no que tengan mercados cautivos y demás, que eso es justamente lo que hace el monopolio artificial, el natural es el tipo que ha sido votado por la gente que quiere, qué sé yo, Apple. No digo que es monopólica, pero tiene la gran parte del mercado en Estados Unidos. Vos estás en Estados Unidos, fui a comprar del Samsung mío una cosita que yo no hay en ningún lado. Es todo Apple. Entonces, en ese caso, si bien no es estrictamente monopólica, lo que hay que entender que el gobierno, si no le cae encima por la concentración monopólica y le hace dividir en 7 sociedades y ese tipo de cosas, es lo que la gente quiere. El problema es cuando es un monopolio artificial, cuando un empresario, llamado empresario entre comillas, se acerca al poder político para tener un mercado cautivo, o como bien decís vos, que a través del curso forzoso nos obliga a meternos en el cuentito de la falsificación para afanarnos, además del monopolio de la fuerza, ¿no? El monopolio de la justicia, el monopolio, digamos, de la seguridad y todos los monopolios que tienen. Y en cierta manera también el de la educación, el de la salud, porque sin abrir varios temas, pero está conectado con un tema que no me quiero olvidar, del tema de la educación. El tema de la educación, desde el Ministerio de Educación se dice que es la educación, se hace obligatorio, y las universidades o los colegios privados, en definitiva, están anclados con lo que diga el Ministerio, básicamente. Ahora no sé si es tan así, pero yo me acuerdo en la época que iba yo al colegio, se nos sentaban en el fondo inspectores para ver si estábamos dando los textos y los contenidos que ellos decían y demás. No me quiero olvidar, antes que termine el programa, de esta cuestión de Vélez, con una cosa mucho más grave, además que agrava mucho más la situación, además de la cuestión de las redes sociales que comentábamos, es que dice que las ideas para generar esta policía, digamos, del pensamiento, la va a trabajar con 40 universidades. Sí, sí. A mí no se me ocurre cosa peor cuando la universidad es justamente un reducto sagrado del pensamiento crítico, la diversidad, el disenso, la independencia de criterio, donde se forma justamente, viene de la universalidad. Que se pongan universidades a ver cómo controla el tema de las redes sociales, me parece una cosa lamentable. ¿Vos te acordás, Berti, por dónde se cursaban muchos de los presupuestos que terminaban en fárragos de guita para Andrea del Boca, para Luisa Culioc? ¿Por dónde se cursaban esos presupuestos? Por universidades. Por universidades. Por universidades. ¿Por qué? Vuelvo a que todas las mañanas deben estudiar el diccionario, porque la universidad, la sola palabra universidad, tiene buena prensa, tiene buena crítica. Entonces la gente escucha, no, lo están haciendo con el respaldo de 40 universidades. Listo, ya legitimó, ya tiene una pátina de legitimación el estropicio de el controlar las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con el respaldo de 40 universidades. No, el dinero para las producciones artísticas lo cursábamos a través de los presupuestos de las universidades. Entonces, todo es una cuestión semántica, ¿me entendés? Que construye un relato a partir de palabras aceptadas que la gente compra y que finalmente legitima. Por eso, más allá de estas encuestas, que efectivamente yo le doy valor y que vos rescatabas recién en tu comentario, vos sabés que yo no sé si ya toda la gente no come vidrio. Yo creo que hay todavía mucha gente que come vidrio. Sí. Y que lamentablemente vos le decís, pero escúchame, pero mirá dónde vivís, o sea, vivís en el barro, te levantás a la mañana y lo que pisás es barro, no podés tomar el colectivo para ir a laburar si es que tenés laburo, porque el colectivo no entra porque la calle está
completamente anegada, porque nadie trabajó para vos. No tenés una cloaca en donde vayan las aguas servidas, no tenés agua potable, mirá en las condiciones en que estás viviendo. Y sin embargo la gente sigue votando mayoritariamente porque a resultas de lo que ha sucedido en la última elección presidencial, debemos ajustarnos a ese resultado. Hay una mayoría electoral aún decisiva en la Argentina que vota esto, que vive en el barro, que vive sin cloacas, que vive sin agua potable y que sigue votando a aquellos que le robaron el pavimento, a aquellos que le robaron la cloaca, a aquellos que le robaron el agua potable. O sea, es francamente increíble, ¿no es cierto? Y detrás de ello, un conjunto de los cuales los empresarios no zafan, porque se han conchavado con el Estado para obtener sus propias quintas y sus propios privilegios. Obviamente, un conjunto de privilegiados, de gordos supermillonarios, que dicen ser, por ejemplo, sindicalistas, que dicen luchar por los derechos de los trabajadores, y mientras los trabajadores se mueren de hambre, ellos andan en un Audi A6 y pasean en un yate todos los fines de semana. Entonces, vos ves todo eso y decís, ¿cómo puede ser? Entonces, no te queda otra que caer en aquello que no querías dejar pasar en esta charla y que insinuabas brevemente, el tema de la educación. Esto ha sido planeado desde abajo, se ha infectado el cerebro de los chicos. No tenemos más que ver lo que ha ocurrido este último 24 de marzo, lo que se le ha transmitido. Yo no estaba en ese momento en la Argentina, pero me han contado lo que se le ha transmitido a los chicos en el colegio, que se los ha hecho disfrazar con pañuelos blancos en la cabeza, como los que usan las así llamadas madres de Plaza de Mayo, madres de gente que mató gente por la calle, que mató gente inocente, que hizo volar por el aire a chicos, a verduleros, a policías, a empleados bancarios, que las hizo volar literalmente por el aire, y que hoy están en el gobierno y dan lecciones de humanismo. Entonces, la verdad da bastante asco, ¿viste, Bertí? Bastante asco. Estoy de acuerdo con el análisis. Estuve con el jueves pasado, que era justo caía 24, era feriado, hicimos el Demoliendo Mito y Guas con Diego Recalde, que es no sé si lo conocés, es un actor, director, es guionista, tipo también me pareció brillante, lo conocí hace unos meses y estuvimos en contacto desde entonces. Y la temática, ya no me acuerdo cuál era la central, pero iniciamos el tema hablando justamente de la fecha, y bueno, hablamos de todo esto, así que coincido plenamente sin abordarlo, pero es algo que no terminamos de aclarar, de tener la suficiente valentía para... Porque eso también tiene que ver, a propósito de esto de la valentía que digo, de la gente que tiene que poner el granito de arena. Hay mucha gente, en línea con esto que decís vos, hay mucha gente que sigue comiendo vidrio. Bueno, vos hacías la referencia a la gente que se levanta y no tiene la calle asfaltada y anda en patas en el barro. Hiciste la aclaración también que no se reduce solamente a la gente de menores recursos. Hay mucha gente, y en esa línea también, desde el punto de vista intelectual, de esto que estamos hablando de la época de los 70, que no se involucra, que no le interesa, que dice, no, a mí no me interesa la política, que yo entiendo esa cuestión, que no le interese la política desde el punto de vista del tema partidario y la cosa partidaria, pero sí desde el punto de vista de las ideas, porque en definitiva uno tiene que poner el granito de arena para hacer retroceder, que siempre está tocándote la puerta el fascismo, el socialismo y las tiranías. Entonces tenemos la obligación moral, y el día que te expropian el kiosquito por dedicarte solamente a los turrones y las Coca-Colas, ya es tarde. Entonces, desde el punto de vista también de la valentía para decir las cosas como son, porque tiene que ver la historia,
las nuevas generaciones tenemos que darle la posibilidad y tener la responsabilidad moral de darle la otra campana y no ser parte justamente por ser tibio, eventualmente cuerpear el tema, no darle la información o por lo menos la otra campana de las cosas como son. Entonces se quedan con todo servido los zurdos estos para cambiar la historia, de ser una verdad totalmente tuerta. Una aclaración con lo que veníamos hablando y después otra para no quedar como un mala onda, ¿no? Lo peor, Berti, es que tanto en los 70 como ahora fue todo por plata. Fue todo por plata. Es decir, los adláteres del romanticismo lírico, del antimaterialismo, lo único que perseguían era guita. Y ahora, en el resabio de aquello de los 70, también, porque todo se materializó en indemnizaciones millonarias que pagó toda la sociedad, solamente a quienes asesinaron en la calle, mientras que muchos de los familiares de los asesinados viven en condiciones extremas y siguen hoy reclamando por justicia. Entonces, finalmente te enardece más, porque tanto en aquellos años de sangre por la calle, como ahora, uno llega a la conclusión de que fue por plata. Fue por plata. Entonces, viste, y dicho eso, para no quedar como por aquello de que todavía, que lo creo, no es que me desdigo, de que hay mucha gente todavía lamentablemente que come vidrio. Como digo eso, también digo que hay mucha gente que está despertando, y el fenómeno de Javier, de quien comenzamos hablando cuando arrancamos esta charla, lo demuestra, y yo tengo mucha esperanza depositada en eso, porque efectivamente se necesita aquí, más allá de que las decisiones deben pasar por una introspección que cada uno haga. Si vos no tenés la figura de un líder que te entusiasma con ideas claras, con un programa bien omnicomprensivo, que te ofrezca la creencia de un futuro mejor, y obviamente, viste, ese trabajo de introspección y de aceptación incluso de culpas propias, te cuesta más. Pero si vos ves a alguien decidido, a quien no le podés entrar por ningún lado, no porque se las sepa todas, sino porque la idea en la que cree justamente es la mejor que el mundo civilizado ha concebido desde 500 años a esta parte, que ha hecho extender la expectativa de vida, que ha multiplicado hasta el asombro los avances de la ciencia médica, del combate contra las enfermedades, porque olvidémonos del confort materialista, que ha multiplicado los avances en cultura, que ha llevado la educación a lugares en donde solamente antes accedían los privilegiados y las castas de la nobleza. Ese sistema ha hecho posible la vida pacífica, la vida civilizada, el avance a tal grado de un país que abrace, por supuesto, esas ideas, en donde si se diera la hipotética fantasía de que un extraterrestre llegara a esas tierras, no podría distinguir por la simple mirada al supermillonario del gerente de recursos humanos de una empresa que gana una determinada cantidad de dinero por año, pero que definitivamente no es un ultramillonario. ¿Por qué? Porque probablemente el señor gerente de recursos humanos de una empresa,
el jefe de personal, yendo a los trabajos técnicos, el jefe de mantenimiento, el operario de un robot en una terminal automotriz, tenga el mismo auto que el ultramillonario y esté pagando $200 de leasing por mes y tenga el mismo Alfa Romeo que el ultramillonario. Entonces el señor extraterrestre llega y lo ve al ultramillonario manejando el Porsche y lo ve al matricero que maneja el robot en la terminal de Ford de Detroit manejando el mismo Porsche. Y dice, ¿cuál es el ultramillonario acá? Entonces, ¿cuál es el sistema que ha entregado la verdadera igualdad? ¿Cuál es el sistema que ha hecho posible la igualdad, valga la redundancia, posible? Porque como los cerebros son diferentes, es imposible evitar que una persona con más inventiva, con más creatividad, con más esfuerzo, con más trabajo, se distinga finalmente en lo material de otra menos creativa, menos inventiva, con menos propensión al esfuerzo, con menos propensión al trabajo. La gracia está en que el sistema logra tal afluencia general que un observador imparcial no puede distinguir al supermillonario, en la vida real, al supermillonario del hombre común. Y cuento una anécdota, sé que estamos ya casi cerrando, pero hace poco escuché un reportaje a Matías Almeida, el popular pelado que devolvió a River a la A, cuando le tocó aquella mochila pesada de jugar el descenso. Él se fue, un trotamundos imparable, el pelado, y hoy es el entrenador de los Earthquakers en San Francisco. En San José, cerca de San Francisco. Y hace poco escuché un reportaje que, más allá del fútbol, de las primeras preguntas obviamente referidas al fútbol, terminó siendo un reportaje sobre la vida. Y llegó la pregunta obvia, ¿cómo era vivir en Estados Unidos? Y el pelado se tomó unos segundos de reflexión antes de responder y dijo, bueno, cuando llegamos con mi familia acá, nosotros habíamos vivido en varios países del mundo antes, pero hubo algo que nos llamó la atención. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que aquí el jardinero podía llevar la misma vida que un señor con un gran título. Entonces el pelado Almeida, vestido de extraterrestre, vestido de observador imparcial, que había caído en una tierra desconocida, que había caído en una tierra extraña en la que nunca había vivido, ¿qué fue lo primero que observó? Que el jardinero podía llevar la misma vida que un señor con un gran título. Porque finalmente un señor con un gran título puede comer un bife de lomo a la vez, igual que el jardinero. Puede manejar un auto a la vez, por más que tenga 40, igual que el jardinero. Entonces, los Matías Almeida de la vida no van a ver al ultramillonario manejando al mismo tiempo 40 autos, por más que los tenga. Los va a ver manejando uno. Y en la otra cuadra va a estar el jardinero, probablemente en el semáforo de la bocacalle anterior, con el mismo auto. Entonces, ¿cuál es el sistema que finalmente entregó la igualdad posible? ¿El de la justicia social o el salvaje capitalismo? Totalmente, y sobre ese tema de la igualdad, que me parece que también es otra forma de atacar al liberalismo, dado que en el debate, en el tema económico y todo lo que has planteado vos tan brillantemente, buscan siempre por dónde entrarle con una crítica, cuando en realidad es importante también ver la posición, primero la posición relativa, porque la riqueza, ser rico depende de quién. Yo puedo ser rico respecto a un grupo de personas y ser absolutamente miserable respecto a Rockefeller y a lo que era Steve Jobs. Pero ¿qué pasa? Me necesito, o sea, me encanta saber no solamente
de caso de superación, que el liberalismo lo que tiene es la movilidad social, en la medida que vos beneficiás a tu prójimo, ascendés, digamos, desde el punto de vista de tu posición, pero justamente tener gente arriba es lo que transmite la fortaleza, y alguien decía, Guillermo hacía un comentario de lo que insiste mucho papá, el tema de las tasas de capitalización, en definitiva es lo que mide los salarios, una persona que trae inversiones, que por ahí ni siquiera me conoce, vía salarios, a mí me mejora mi calidad de vida por el hecho de traer la inversión. Por eso nos queda poquito tiempo, entonces te hago una cosa telegráfica respecto a dos aspectos. Uno, el tema de los militares que dijiste, y porque quiero que cierres vos el programa, y otro respecto a esto del liberalismo. Que primero es importante saber que en 1800 el 95% de la población, que eran 1.100 millones de personas, vivían con menos de $1 diario, y ahora se ha invertido por completo. El 95% de la gente vive mejor y el 5% es la que está en muy poco tiempo y con 7.800 millones de personas. O sea, esto que anticipó Adam Smith, que se anticipó como 200 años al milagro de lo que es la cooperación social y la división del trabajo, que multiplica, digamos, el potencial y la productividad del trabajo, es algo que creo que no se puede pasar por alto. Es que solamente... Una de las cosas, además de la cuestión de ¿cómo es la brecha entre pobres y ricos? También se habla equivocadamente, y es también un subterfugio para atacar al liberalismo, de la teoría del derrame. Los liberales hablan de la teoría del derrame, es decir, una vez que se satisfacen, bueno, ahí lo que sobra y las migajas. No es así. Vos para ser exitoso necesitás de la cooperación social, necesitás de la división del trabajo. Y por último, respecto al tema de los militares, bueno, coincido y suscribo todo lo que dijiste. Creo que yo particularmente, y mucha gente también, hubiéramos apoyado la causa de las Madres del Plaza de Mayo si no fuera que presentaron el tema como una cosa inescindible de lo que es el fomento de la teoría marxista, y que era una cosa conjunta, porque por supuesto nadie puede estar de acuerdo con el disparate y la barbaridad del concepto de los desaparecidos, pero aquí también que esta cuestión de los 30.000 no es un tema de discutir números, porque una sola persona en la cual